Bueno amigos, vengo un poco agripado el día de hoy, pero voy manejando hacia USCIS. Este caso que tenemos el día de hoy es un caso muy complicado. Yo llevo 12 años, casi 13, trabajando en este caso con este cliente, ¿no? Les quería explicar un poquito. Primero, es un caso que normalmente, por lo menos en otras administraciones, no hacen citas. ¿Por qué? Suena como si fuese un caso común y corriente. Una hija, una niña, ¿no? Una mujer joven más bien, de 21 años, ciudadana, está pidiendo a su padre. Común y corriente, ¿no? Ahora, el padre entró a los Estados Unidos en el año 2000. No entró con documentación. Entonces, simplemente cruzó la frontera y él es de México. Y después nació la niña aquí. Bueno, resulta que existe una ley que se conoce como la ley 245I. Muchas veces en inglés nos referimos a esto como Life Act. ¿Qué es 245I? El 245I te permite pagar una multa de $1,000 si es que tienes un miembro de tu familia que te pidió con una aplicación petición familiar antes del día 30 de abril del año 2001. Obviamente en este caso la niña ni siquiera había nacido en ese tiempo, ¿no? Pero mi cliente tiene un padre residente que le pidió en ese tiempo. Pero es muy complicado porque esa aplicación original se negó porque un notario que le había ayudado no le dijo que inmigración había mandado a pedir más información en ese tiempo. Pero la ley, yo tuve que buscar, la ley todavía abre la puerta a pagar la multa de $1,000 siempre y cuando esta aplicación original no fue una aplicación fraudulenta, ¿no? Es decir, se pudo haber aprobado, pero no se aprobó por algún error, así como ¿no? Como que hizo falta solo un papel y ya. Todavía es más complicado. Porque en la categoría en la que el padre residente pidió a su hijo, el hijo tenía que haber sido soltero. Resulta que sí estaba soltero en el momento, pero anteriormente se había casado en México y después se había divorciado. Y precisamente USCIS tuvo que negar la aplicación porque el notario no envió el acta de divorcio. Y eso fue hace como más de 20 años que habían pedido ese documento y nunca se envió. Yo pude encontrar el documento. Entonces tenemos eso ahora y esperamos que el oficial pues reconoce eso. Y piensa que ahí termina. No. Resulta que la madre de mi cliente es sordomuda. Y ella, cuando dio a luz, cuando vivía en México, se había juntado con el padre de mi cliente, que es residente, pero no estaban viviendo juntos en ese momento. Y ella, como no puede comunicarse bien en la notaría, pues en el lugar en México, registró a su hijo bajo su nombre soltera. Pero tenemos que comprobar que él es hijo de un residente y no tenemos en el documento certificado de nacimiento original el nombre de su padre. Y entonces se complica ahí también. Después el padre fue y reconoció oficialmente a su hijo y está registrado oficialmente con el gobierno de México. Entonces tenemos ahora sí ese documento. Y creen que ahí pues se acaba, ¿no? No. Todavía hay más. En esta situación, un cliente hace muchos años cometió un error medio serio y solo fue un error, ¿no? Y lo encarcelaron durante como 90 días. Entonces tiene un récord criminal, pero no es un récord criminal que deberían de poder utilizar para negarle la aplicación. Pero como estamos en tiempo de Donald Trump, eso es lo que nos preocupa un poquito, de que pueden tratar de usar eso como pretexto. Entonces yo tengo varios argumentos listos para ayudar con esa parte, ¿sí? Entonces también se complica así. Ahora, otra cosa que afecta el caso. Para el 245I, como les mencioné, la persona tiene que haber vivido en Estados Unidos desde antes
del 21 de diciembre del año 2000. No, y trata tú, a ver, tú el que te está escuchando, busca en tus papeles a ver si tienes algún documento de ese año, del año 2000, pero nosotros tenemos que tener documentación demostrando que mi cliente estuvo aquí presente físicamente en Estados Unidos antes de diciembre del año 2000. Uy, se nos complicó la vida encontrar todo eso también, pero sí hemos encontrado algunos recibos y algunos documentos de inmigración. Ellos mismos tienen documentos diciendo que había llegado antes. Entonces todo esto es complicado. No me van a creer. Todavía sigue más complicado. En los tiempos de Obama, inmigración encontró y arrestó a mi cliente. Abrieron un proceso de deportación en su contra. Ahí fue cuando yo tomé el caso. En esos tiempos nosotros podíamos pedir que cerraran administrativamente los casos cuando podíamos comprobar que no eran una prioridad para el gobierno. Este caso se podía en ese entonces argumentar que sí era una prioridad, pero yo pude buscar muchos documentos, videos de su madre que es sordomuda y mi cliente habla en señas con ella y le ayuda de sus hijos, del bienestar de sus hijos, y incluso pudimos pedir a Univision y a Telemundo que hicieran un reportaje sobre esta historia, y con toda esa presión de los medios de comunicación y toda la información, ahí se estuvo de acuerdo en cerrar administrativamente el caso en los tiempos de Obama. Entonces quedó cerrado, no hay orden de deportación. Sin embargo, en los tiempos de Donald Trump, la primera vez se volvió a abrir el caso, porque en ese tiempo se pusieron a abrir todos los casos que habían sido cerrados administrativamente, y eso lo están haciendo de nuevo en estos días, ¿no? Entonces, por segunda vez, mi cliente tenía que ir a cortes de deportación con un juez de inmigración, pues porque abrieron su caso. En el año 2021, yo me pude comunicar con la persona que en ese entonces era la cabeza la jefe, ¿no?, de todos los agentes o los fiscales, más bien, en el estado de Utah y de Colorado. Ella miró el caso otra vez, y entonces en ese tiempo ella conmigo trabajó para cerrar el caso, ahora sí desestimar totalmente el caso. Entonces él estuvo en procedimiento de deportación en 2 ocasiones. En una ocasión pude cerrar administrativamente el caso, en la segunda ocasión desestimaron el caso. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué pasa aquí con la entrevista? Sí, pues se va a complicar. Hay mucha cosa en este caso, yo tengo que estar ahí. Yo me imagino que el oficial ni sabe qué hacer con esto. Entonces vamos a entrar y voy a explicar todo esto al oficial mientras mi cliente, él es un hombre trabajador, humilde, no va a poder explicar todo esto, pues por eso voy yo. Él trabaja en poner el tile, ¿no?, en las construcciones nuevas, en las cocinas y en el piso y todo eso. Pero muy bueno el señor, y sí, pues nunca volvió a cometer un error después de ese errorcito que había cometido hace mucho tiempo. Encontró a Dios, se juntó con una iglesia, se casó con su esposa. Ahora la esposa también, como resultado del error que se cometió, ella ha pedido y fue aprobado para una visa U, y ahora tiene su residencia, pero ella no lo puede pedir a él porque ella fue la víctima en ese caso. Entonces el caso sí está como que muy enredado, ¿no? Yo creo que es uno de los casos más complicados que he visto en mi vida. Llevo casi 10 minutos explicándoles cómo es este caso. Entonces vamos a entrar. A ver, yo no puedo grabar mucho, obviamente ni siquiera dentro de USCIS puedo grabar, pero no puedo grabar dentro de la entrevista. Pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy con este caso. Bueno, amigos, aquí viene llegando el cliente, su camioneta estacionándose. Yo creo que uno puede notar que sí ha tenido mucho éxito en su vida aquí en Estados Unidos. Tiene múltiples casas, tiene un negocio grande, empleados también, y pues varias trocas bonitas. Entonces voy a hablar con él y a ver cómo nos vamos preparando. Bueno, vamos saliendo de la entrevista. ¿Cómo te sentiste en la entrevista, Julio?
Bien. ¿Y la pregunta más dura qué fue? Muchas, casi Es que todas. muchas preguntas. Tenemos el expediente así, de grande. Yo llevo casi 13 años en el caso, pero pues tú de por vida, ¿no? Sí, ya. Hasta preguntó de los años 90 y todo. Sí, difícil. Entonces ahorita no sabemos, pero nos dijo que no iba a pedir más información, quizás, y tiene que revisar y darnos una decisión finalizada más adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar esperando. Lo mejor es que no hubo nadie para hacer arrestos ni nada. Sí. Y no hay por qué arrestar, pues estamos bien. Pero es que con las historias que vemos en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, en unos días o unas semanas vamos a saber una respuesta. Bueno, amigos, salimos de la entrevista, obviamente. Fue muy interesante. Yo tengo una lista de todos esos puntos que les acabo de mencionar, ¿no? De cada detalle, un argumento para cada punto. Y la señora que nos tocó como oficial no fue muy dura. Fue interesante. Sí habló de cada uno de los puntos, pero de una manera muy suave. Y sí tocó los puntos, pero suave. Y mi cliente, por la preparación que tuvimos el día de ayer, que estuvimos 1 hora y media preparando, pudo contestar bien las preguntas. Luego llegó la pregunta de las cortes, de cómo había sido de que estuvo en corte, luego cerrado administrativamente, luego abierto otra vez y luego desestimado. Entonces yo le dije, bueno, yo soy el abogado que llevó ese caso en ese entonces, te puedo decir exactamente lo que hicimos, esto y esto y esto y esto. Cerramos, abrimos, hablamos con esta persona y la otra persona, y mociones al juez y todo. Entonces ella pudo entender súper con todos los detalles. Y luego al final parece ser que va a ser algo positivo, pero tenemos que ver un poco más adelante, obvio, porque estos casos son muy complicados. Pero ella lo que dijo fue de que no necesita más documentos por el momento. Lo que necesita es un poco de tiempo de revisar, de hacer las revisiones o los chequeos de las huellas otra vez para la parte de la seguridad, y luego nos avisa. Entonces salimos de ahí y mi cliente pues contento, feliz, la familia también. Y sí, entonces toca ver un poco más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la oficina cuando uno está en eso? Por eso yo tengo un equipo de abogados paralegales para trabajar conmigo, porque mientras yo estoy atendiendo a una persona, hay otros cientos de personas que necesitan de nuestra ayuda. Y por eso normalmente yo estoy liderando y ayudando. Por ejemplo, ayer uno de los abogados fue a una corte, le mandé lo que yo pensaba que tenía que decir. Otra ahorita me está preguntando por un arresto que hubo, también le estoy diciendo que es lo que tiene que buscar en las preguntas. Y de esa manera puedo ayudar a más personas de una manera más rápida. Pero yo creo que me tocó hacer este caso el día de hoy, pues porque 13 años casi yo con ese caso, y yo conozco cada detalle del caso, ¿no? Entonces fue interesante y queremos darles pues una actualización más adelante. Ojalá sea una decisión positiva, pero por ahora esperamos, y así funciona. Yo estoy llegando aquí ahorita a la oficina justo para poder seguir adelante, seguir contestando preguntas, dudas de mi equipo, de todos ustedes, y seguir en esta lucha. Siempre es un honor poder servir a los inmigrantes en el país, y esto no para. Entonces espero que hayan disfrutado un poquito de ver cómo es un día de un abogado cuando va a USCIS con algún